Fórmula Médica transmitiendo salud. Es un gusto saludar a esta hora al doctor Carlos Pérez, director general de la Sociedad de Cirugía de Bogotá, Hospital de San José. Lo hemos invitado porque ha sido siempre uno de esos especialistas que nos ha acompañado en el transcurso de Fórmula Médica y regresamos a su casa, al Hospital de San José. Doctor Pérez, bienvenido y gracias por estar en Fórmula Médica nuevamente. Muchas gracias, Nidia Janet. El placer es para mí y que usted también haya vuelto a esta su casa a oírnos un poquito todas nuestras experiencias y todo lo que estamos viviendo en estos momentos. Un momento bastante complicado, doctor Pérez. ¿Cuál es su percepción de cómo está en este momento en la ciudad de Bogotá particularmente el tema de la pandemia por COVID-19? Sí, realmente la gran problemática de esto es que en muchos sitios de la ciudad la gente no cree ni siquiera que el virus existe, no cree que existe la pandemia e infortunadamente solamente empiezan a creer cuando se les muere algún familiar cercano. Nosotros en los hospitales vivimos las muertes, vivimos la situación y en este hospital en particular hicimos 2 expansiones para cuidado intensivo. Hicimos una unidad de cuidado intensivo de 9 camas, se nos llenó. Posteriormente el gobierno nos facilitó 8 respiradores más, hicimos otra unidad de cuidado intensivo el fin de semana pasado y a las 12 horas estaba llena. Y en este momento nuestra ocupación es del 100%. Entonces es una problemática que para nosotros pues ya es algo, no como salen las noticias que en Italia, que en España, que no, en Bogotá estamos viviendo la misma situación. Doctor Pérez, ¿cómo es todo este proceso? Para hacerlo mucho más claro, mucho más evidente para la persona del común, cuando una persona tiene el COVID-19, ¿cómo es el proceso de tratamiento, de cambio? ¿Cómo evoluciona su cuerpo? Sí, realmente lo que se dice es que este es un virus altamente contagioso. Esa es la gran problemática, por eso el tema de recogerse en sus casas, el distanciamiento social, el lavado de manos, pues todo lo que la comunidad ya sabe. Y la gran mayoría de pacientes se van a contagiar, de personas se van a contagiar y no van a tener ni siquiera síntomas o síntomas muy leves. Un porcentaje que está alrededor del 20% empieza a tener síntomas, tos, dificultad respiratoria, malestar general, fiebre, y algunos van a tener síntomas moderados que van a requerir hospitalización y un porcentaje muy bajo afortunadamente va a requerir unas unidades de cuidado intensivo. El gran problema es que a un mayor número de pacientes contagiados, pues el porcentaje que van a ir a una unidad de cuidado intensivo en el mismo tiempo son muchos y las camas de unidad de intensivo no dan abasto. Entonces se ha dicho, por ejemplo, que en España el 50% de los pacientes que iban a una unidad de cuidado intensivo morían. En Nueva York cerca del 90% de las personas que van a una unidad de cuidado intensivo mueren. Aquí aproximadamente estamos entre el 30 a 40%, o sea, las cifras son un poco mejor. Pero lo que tenemos que evitar es que la gente llegue a las unidades de cuidado intensivo porque la gente se muere. Esa es la realidad con esta enfermedad. Porque ya cuando llegan a una unidad de cuidado intensivo es porque la gente está con un compromiso pulmonar marcado y una enfermedad que se llama sistémica, que es en todo el organismo. Entonces, esta es la realidad con esta enfermedad, que es altamente contagiosa y que la letalidad es importante, es decir, la muerte de estos pacientes es bien importante. ¿Qué está pasando con los adultos mayores? El adulto mayor tiene la connotación de tener lo que ya mucha gente ha hablado que se llaman las comorbilidades. La gente mayor de 60 años y la gente mayor de 70 años tiene la problemática de que siempre uno de viejo tiene alguna enfermedad adicional. Claro. O se es obeso, o se es hipertenso, o se es diabético, o tiene un problema pulmonar crónico, o tiene una enfermedad reumatológica, o tiene cáncer. Entonces, ese es el caldo de cultivo perfecto para que una enfermedad pulmonar deteriore rápidamente a una persona. Hay un compromiso sistémico y eso hace que
se agraven mucho más rápido y se mueran mucho más rápido. Entonces esa es la gran problemática. Y lo otro que me hacía falta decirte es que de esos pacientes, nosotros tenemos un indicador que se llama el giro cama. El giro cama es un indicador que nos dice cuántas veces se usa la cama en el mismo mes. Entonces, por ejemplo, una cama de cuidado intensivo, el indicador es de 5 punto algo. Es decir, que 5 veces esa cama se ocupa en el mes. Quiere decir que un paciente está durando en esa cama más o menos 4 a 5 días o máximo 6 días y llega otro paciente y llega otro paciente. Con estos pacientes que son COVID positivos, llegan a la unidad de cuidado intensivo y no salen. Claro. Se pueden demorar perfectamente 10 días, 14 días pegados a un ventilador. Entonces las camas se ocupan y no se desocupan, como lo que es normalmente de las unidades de cuidado intensivo. Un paciente llega grave con una neumonía, se pone en un respirador y uno a los 3 días espera que ya el paciente mejore, que se le pueda quitar el tubo, y después se pasa a una unidad de cuidado intermedios, después se pasa a la habitación. El paciente COVID positivo que llega a una unidad de cuidado intensivo y no se muere es un paciente que dura mucho tiempo en la unidad. Entonces no la desocupa. Por eso cuando dicen camas de cuidado intensivo están llenas y no se desocupan. ¿Sí? Nosotros hemos trabajado muy de la mano con la Secretaría de Salud de Bogotá, con todos sus lineamientos, estamos colaborando al 100%, pero es difícil decir, deme 30 o 40 respiradores o ventiladores más para yo hacer más unidades de cuidado intensivo. Es muy difícil porque la complejidad de montar una unidad de cuidado intensivo es muy grande. Nosotros se necesita una logística del personal médico, del personal paramédico, enfermeras, terapistas, los sitios para tenerlo locativamente, el monitoreo que tienen estos pacientes. O sea, tener una unidad de cuidado intensivo no es tan fácil, la infraestructura es muy costosa e infortunadamente somos muy pocos los hospitales que estamos preparados para hacer ese tipo de expansiones. ¿Sí? Porque hay hospitales que dicen, bueno, yo voy a hacer solo unidades de cuidado intensivo, pero se necesita laboratorio clínico, se necesita imágenes diagnósticas, se necesita tomógrafos, se necesita la integralidad de un hospital de estas características o de clínicas con mucha infraestructura para poder soportar una unidad de cuidado intensivo. Doctor Pérez, hablemos de esa población que está cuidándose, que quiere evitar el contagio por COVID-19 y no solamente cumple con las medidas de bioseguridad, sino que adicionalmente cambia sus hábitos de vida. Empiezan a tomar alimentos mucho más nutritivos, vitamina C. Todos estos cuidados son buenos a la hora de evitar llegar a una unidad de cuidado intensivo, de evitar el contagio. ¿Qué debemos hacer? Nidia, nosotros ya no sabemos de todo lo que dicen qué tanto hacer, porque todos, entonces ahora tomamos vitamina C, entonces comemos más verduras y frutas, los que somos gordos entonces queremos bajar de peso porque el principal riesgo es la obesidad, hacemos ejercicio que nunca hacíamos, o sea, la pandemia nos ha cambiado la vida. En nuestros hogares, en nuestras vidas, a los que somos los médicos, llegamos a la casa y en las casas si no nos fumigan antes de entrar no nos dejan entrar, tenemos que quitarnos la ropa, botar todo para el lavado, irnos a una ducha inmediatamente. Es decir, para la población médica y paramédica la vida realmente nos cambió. Y es tanto así que la mayoría de personas que ha caído aquí en los hospitales no se contagia en la institución, porque aquí las medidas de bioseguridad son muy estrictas. Se han contaminado en el relajamiento social, cuando están en sus casas o con sus esposos, o muchas veces son contagiados en otros ámbitos y no en la institución. Que si hemos tenido personal que ha caído, sí, hemos tenido personal que ha caído y va a seguir cayendo. Esa es una de las graves problemáticas del personal capacitado que ha caído. Entonces, ¿cómo reemplazarlo? ¿Cómo hemos establecido un plan para capacitación de gente que pueda reemplazar esta que está cayendo? Es decir, en los hospitales estamos haciendo maromas realmente para poder
estar funcionando y brindarle a la gente una atención de calidad y una atención acorde a la situación. Pero sí todo nos ha cambiado realmente, ¿no? Los protocolos dentro de la institución, es decir, cómo nosotros vamos hoy en día a almorzar a nuestro restaurante donde almorzamos todos los empleados, ya es solamente una persona por silla, por mesa, es una fila con unos números determinados, la gente se le pide que no hable, que almuerce y no se quede ahí, sino que almuerce rápidamente y salga. Todo absolutamente lo hemos modificado acá. El transporte de los pacientes COVID. Nosotros en el hospital, que este es un hospital muy grande y muy viejo, pero por dentro está muy actualizado, hemos sectorizado los pacientes. Por ejemplo, los pacientes COVID los tenemos aislados en 2 pabellones en el tercer piso que no tienen sino un acceso. Allá están localizados únicamente, tenemos 40 camas para pacientes no graves. Están allá sectorizados con la gente debidamente preparada para que el resto del hospital esté libre de COVID y la gente pueda circular común y corriente, con su tapabocas obviamente. Y cuando tenemos que trasladar esos pacientes a la unidad quirúrgica, o los tenemos que trasladar a radiología, o los tenemos que hacer algún examen especial, estos pacientes van en esas orugas de plástico completamente protegidos, con un protocolo de traslado dentro de la institución, donde va gente detrás limpiando, se bloquean los accesos. Es decir, hemos hecho 1000 cosas para la seguridad de nosotros mismos como personal de salud, tanto así como los visitantes o los pacientes que no son COVID que siguen viniendo, porque esa es otra problemática, tal como te lo comentaba fuera de esta entrevista, que la gran problemática es que los pacientes que no son COVID tienen que seguir viniendo a los hospitales y muchos de ellos no vienen por temor, están confinados en sus casas y cuando vengan probablemente sus enfermedades van a ser mucho más graves o van a llegar por urgencias mucho más complicados por el temor de venir a estas instituciones. Realmente yo le digo a la gente que está enferma que venga a la institución y a los hospitales grandes, clínicas serias. Todos tenemos protocolos para que la gente que no es COVID, que no tiene ese riesgo, pueda estar segura en nuestras instituciones, pueda tener procedimientos seguros, cirugías seguras. De hecho, aquí hemos seguido funcionando, no común y corriente, porque ya pues, hay mucho menos cirugía programada, pero cirugía de cáncer, cirugía urgente, todo eso lo seguimos haciendo y de esos pacientes, pues obviamente ninguno se nos ha contagiado. Eso es importante de aclarar. Claro, pero definitivamente todos estos cambios de hábito funcionan, doctor Pérez. Sí, sí funcionan. Por eso el debate hoy en día de hacer la cuarentena general versus la cuarentena por sectores, que pues no quiero meterme en líos políticos de decir que una cosa u otra, pero sí definitivamente el confinamiento funciona. En estos momentos creo que es lo más prudente hacer un confinamiento de acuerdo a lo que epidemiológicamente haya hecho la alcaldía y el país, que están haciendo cosas muy serias y yo pienso que debemos acatarlas. Obviamente la gente que está esperando la reactivación económica también tiene otras razones, es decir, hay que poner un pulso en cada lado, un pulso a la salud, otro pulso a la economía, y definitivamente ambas son importantes. Colapsar la economía pues también es una problemática muy grande. La gente está esperando poder reactivarse para poder comer. Es que no es para enriquecerse, sino para poder comer, para poder generar empleo para estas cosas. Pero por el otro lado está el peso de las muertes y el porcentaje de UCIs ocupadas. Ese es un dilema que pues definitivamente tiene que solucionarlo la alcaldía, el gobierno, con sus epidemiólogos, con las medidas serias que están tomando. Doctor Pérez, ¿cuál es el llamado a la comunidad? ¿Qué le quiere decir usted a los colombianos a través de Fórmula Médica para que sigamos siendo juiciosos, para que evitemos que esos niveles de contagio sigan aumentando y evitemos llegar a la unidad de cuidado intensivo? Sí, primero que el virus sí existe.
¿sí? Que la pandemia sí es real. Esto no es un cuento ni es que se lo inventaron. Yo he tenido pacientes que me dicen, doctor, es que en la localidad que yo vivo, allá no creemos en el virus, no creemos en la pandemia, eso no existe. Entonces, una cosa es la conciencia de los hospitales y otra cosa es la conciencia general. Hay sitios donde no creen, ciudades en donde no se piensa que no les va a llegar el problema y tarde o temprano les va a llegar. Entonces, es muy difícil volver a decir algo nuevo en esto cuando ya se ha hecho todo, ¿cierto? Este es el momento más crítico para que la gente salga. Este es el momento de mayor conciencia social. Este es el momento en donde vamos en ascenso hacia ese pico que tantos cálculos se le han hecho. Este es el momento en que la gente tiene que usar el tapabocas, tiene que lavarse las manos, tiene que hacer distancia social. Es decir, lo que se ha cacareado, digámoslo coloquialmente, sin cesar. Pero esta es la realidad. Entonces, el que no tenga que salir de su casa no salga, el que salga use todas las medidas de bioseguridad, el que lo confinen, que haga caso, ¿sí? Que se quede en su área. Infortunadamente a uno cuando lo confinan pero no tiene que comer, pues tendrá que salir. Esa es la realidad, porque la gente no se puede morir de hambre. Pero realmente yo no tendría mucho más que decir, Nidia, fuera de lo que ya se ha dicho, ¿sí? Que esta es una situación tremendamente difícil porque usted sabe que nosotros pudiéramos decir lo más fácil es confinar y que la gente se esconda y que la gente no salga, pero la otra realidad es la realidad económica del país, de la ciudad, donde la gente no se puede morir de hambre tampoco. Dura tarea que le queda a la señora alcaldesa. Yo pues sentimientos de admiración porque es un trabajo muy difícil tomar las decisiones igual que el presidente. No es fácil, pero realmente lo que yo les digo es llegar a una unidad de cuidado intensivo para una familia y que un familiar se muera y que no lo pueda velar, que no lo pueda ver, que llegan a los hospitales y uno le dice, usted no puede entrar acá, no se puede visitar. No sé. Eso es una situación muy dura. Realmente la gente solamente lo entiende si le pasa. ¿Sí? Si no le pasa, cree que no existe. Y esto es el llamado a la comunidad que se cuide, que se protege, que sí, todos queremos salir a rumbear, todos queremos tener fiestas, salir, vacaciones, etcétera, pero nos tocó esta época. No hay otra posibilidad. No estamos en otra época. Y esto va para largo, ¿no? Esto no es una cosa corta. Eso es tal vez lo que te podría decir de mi percepción aquí como director de este hospital. Doctor Carlos Pérez, pues muchísimas gracias por su tiempo. Sabemos cómo es su agenda de complicada. Gracias por acompañarnos y desde luego vamos a seguir contando con su conocimiento, con su experiencia con respecto a cómo evoluciona este COVID-19 y una situación tan complicada como la que tienen que vivir los colombianos cuando tienen un pariente, como usted lo acaba de mencionar, un amigo, una persona cercana que está muriendo por una enfermedad como esta que en definitiva pues no terminaremos de conocer. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A usted, y usted sabe que esta es su casa y lo que necesite de nosotros con el mayor gusto. Muchísimas gracias.